Hola amigos, muy buenas, familia periscopera. Aquí estamos en directo. Lo primero vamos a hacer es compartir que estamos ya en directo, porque sale automáticamente en Twitter, pero hay que compartirlo en otras redes sociales para que todo el mundo pueda venir y participar. Bienvenidos, ya veo que vais llegando. ¿Qué tal todo? Aquí estamos para hablar, como siempre, y compartir con vosotros diferentes contenidos. Galicia Mola, bienvenido. Bueno, pues para los que no me conocéis, mi nombre es Antonio Domingo, me dedico a temas de social media, me dedico también a organización de eventos y a temas de networking. Emito por Periscope habitualmente, a diario, diferentes contenidos, unos días de social media, otros temas de internet genéricos, otros, Rocío Villalpolo, bienvenida, otros hablamos de networking, como hoy, otros, bueno, transmitimos cosas en directo, eventos, otros hacemos, gracias a ti, Rocío, otros hacemos entrevistas, vamos variando, esos son los contenidos, los 4 contenidos. En el caso de ayer hablamos de los algoritmos de Alex Pascal 1, bienvenido. Hablamos de los algoritmos que utilizan Facebook, que utilizan la Casa de Pasarón, bienvenidos, ya veo que ya vais llegando. Decía que ayer hablamos de los algoritmos que utilizan algunas redes sociales. Chio Carmona, bienvenido. Redes sociales. Buenas tardes, la Casa de Pasarón, buenas tardes. Utilizan Google, Facebook, utilizan, bueno, por diferentes redes sociales. Y hoy vamos a hablar de networking. Hoy vamos a hablar, bueno, pues de los networking tips que yo publico de vez en cuando. Podéis encontrarlos en mi Facebook. Bueno, antes de nada, a mí me podéis encontrar en mi blog, www.antoniodomingo.com, en Twitter, @Antonio Domingo, y bueno, en el resto de redes sociales, por mi nombre, por Antonio Domingo. En Facebook he ido publicando muchos de ellos, networking tips, y como imágenes, y hoy vamos a hablar de la número, exactamente, la número 13. Luego empecé a publicarlos en el blog, con lo cual la continuidad ha sido luego en el blog. Vamos a hablar de networking y vamos a hablar de el networking tips número 13, que dice: nos acostumbramos a relacionarnos con las personas afines a nosotros, los que son iguales, los que son similares. La verdadera riqueza de tu agenda son lo que se llaman los lazos débiles. Y vamos a hablar de lo que son lazos débiles y lazos fuertes. Y en qué nos benefician, ¿no? Los lazos débiles y los lazos fuertes se diferencian en que los lazos... bueno, eso, gracias por esos corazoncitos. Si os gusta lo que hablamos, podéis darle a la pantalla. Hola, Pepe Crespo, bienvenido de nuevo, encantado. Los corazoncitos marrones estoy viendo, si queréis darme feedback, ahora azules, naranjas, muchas gracias. Eso es para dar feedback de que, como el like de Facebook, para, bueno, pues saber que os gusta. Morados, muchas gracias, agradecen los corazoncitos. Bueno, pues decía, vamos a hablar de lazos débiles y lazos fuertes. Los lazos fuertes son con aquellas personas que pertenecen al mismo sector que nosotros, que tienen la misma ideología política, Pruebas Molona, bienvenido, que tienen la misma afinidad en hobbies, que tienen los mismos gustos en deportes. Hola, Pruebas Molonas, hola. Tienen muchas cosas en común con lo que nosotros hacemos. Normalmente suelen ser, pues eso, amigos con los que nos relacionamos comúnmente, o compañeros de profesión con los que habitualmente hablamos, nos relacionamos, conversamos o nos juntamos en bueno, eventos, etcétera. Siguiéndome desde Denia, Pepe Crespo, muchas gracias. Si queréis, una cosa que sí me gusta de vez en cuando deciros es:
poner desde dónde estáis cada uno para ubicarnos, porque como el mundo de Periscope es plano, lo mismo puede estar en Singapur que en Chile, que en Madrid o en Denia, como decía, como nos decía Pepe ahora mismo. Es bienvenido ese feedback para saber dónde estamos ubicados todos. Desde Murcia, J. Navarro 86. Muy bien. Murcia, Denia, Rocío Villar desde Valencia, Pasarón de la Vera, Cáceres, la casa de Pasarón. Sí, lo de la casa de Pasarón, salvo que te muevas, dábamos por hecho de que era en Pasarón de la Vera, Cáceres. Muy bien, muchas gracias. Eh, Bien, pues decía, esos lazos fuertes son los que son igual a nosotros. ¿Qué ocurre? Que esos lazos fuertes está muy bien, vamos a tener muy rápida sintonía, porque piensan como nosotros, ven el mundo como nosotros, tienen las mismas experiencias que nosotros, porque o hacen lo mismo, o tienen la misma profesión, o están en los mismos cargos, se relacionan con la misma gente, y nos sentimos en el círculo que, bueno, que ya está muy manida la palabra, pero círculo de comodidad. JM López 03, bienvenido. Entonces, esos lazos fuertes son buenos. Es bueno relacionarnos con ellos porque nos da seguridad, nos permite compartir mucha información de lo que nosotros hacemos y alrededor. Pero no solo profesionalmente. Lazos fuertes son también Paco Ceacero, bienvenido también. Son aquellos que son de la misma ideología política, la misma ideología social, la misma religión, la misma equipo de fútbol, es decir, que tienen mucha similitud en la frecuencia mental con la que nosotros nos movemos. Eso es bueno porque nos ayuda a sentirnos seguros y en esa seguridad nos expresamos y demás. Bien, pero resulta que, bueno, una cosa antes, insisto, eso es bueno, pero el error está de Anarchiwit, bienvenido o welcome, de Anarchiwit, pero el error está en que nos excedemos en solo relacionarnos con ese tipo de perfiles de lazos fuertes. Ahí es donde está el error. Lo que debemos hacer es combinar con los lazos débiles. ¿Quiénes son los lazos débiles? Son aquellos que son de otras profesiones, que viven en otras zonas de la ciudad, que tienen otra ideología política, que son de otros equipos de fútbol, que ven la sociedad de formas diferentes. No tienen por qué estar equivocados porque están tan acertados como tú o como yo, bueno, salvo algunas ideologías que evidentemente no voy a calificarlas, pero están en contra de lo PLM, se unió, bienvenido, están en contra de lo que es el respeto a la persona y demás, y que en esas no entro, en esas ni califico ni entro. Pero el resto tienen experiencias, vivencias diferentes a las nuestras. ¿Cuál es la que yo decía, la frase era, nos acostumbramos a relacionarnos con las personas afines a nosotros? Tengo que desconectar, te veo luego. Vale, Pepe, no hay problema, luego lo puedes ver en diferido o pasado mañana en YouTube. La verdadera riqueza de tu agenda son los que se llaman los lazos débiles. Es el Networking Tips 013, que es el que hablamos hoy. Los lazos débiles nos aportan mucho valor, mucho, y ese es el que no podemos, nadie nos enseña que tenemos que utilizarlo, y utilizarlo en la buena medida, no como herramientas, Ellos se relacionan con personas que nosotros no conocemos, con lo cual tienen acceso a un grupo de personas diferente al que nosotros accedemos habitualmente. Me explico. Si cada profesional de media tiene una media de contactos, según diferentes estudios, de 1.500 contactos, de 1.500 personas con las que conoce, unos más, otros menos, pero 1.500 personas, cada una de las personas que nosotros conocemos conoce 1.500. Ahora, entre los lazos fuertes, en ese grupo de lazos fuertes, compartimos muchísimos de ellos. Si resulta que nos relacionamos con otros que son lazos débiles, es decir, de otras profesiones, de otras ideologías, de otras ciudades, de otras nacionalidades, de otros círculos diferentes a nuestro círculo cercano y cómodo y en el que habitualmente nos movemos, resulta que accedemos a un montón de contactos, o podemos acceder, al menos tenemos acceso a través de esa persona a otro grupo de personas que no conocemos y que nos pueden aportar
Gracias a la Casa de Pasarón, acaba de compartirlo en Twitter. Si queréis compartirlo en Twitter, siempre es bienvenido para acercar a otros para que se sumen a la conversación y conversen y compartan o difieran a lo que yo estoy diciendo. No siempre tengo que ser yo el que tenga toda la verdad. Yo doy mi verdad, la parte según yo la veo, pero vosotros podéis diferir. De hecho, ayer hubo bastante conversación. Paco Ciacero también lo ha compartido, muchas gracias. Entonces, esos lazos débiles nos dan lo primero, acceso a personas que no tendríamos acceso de otra forma, porque está Javier Cuervo, hombre, bienvenido, buenas tardes, que esos personas que son del círculo de un lazo débil nos van a enriquecer porque nos van a dar visiones diferentes. Hola Javier Cuervo, un gusto de verte por aquí, amigo. Nos van a dar, en los lazos débiles, nos van a dar acceso a personas que tienen otros puntos de vista. Lo rico es que si todos miramos con las mismas gafas del mismo color y desde el mismo ángulo, todos vemos lo mismo. Pero resulta que si lo vemos desde diferentes ángulos, de pronto vemos que hay cosas que nosotros no habíamos percibido. Y esos lazos débiles nos dan acceso a visiones que nosotros no teníamos y nos dan acceso a personas que tienen visiones desde otros ángulos, incluso contrapuestos a los nuestros, y que si estamos receptivos, de pronto vemos que nuestra verdad no es al 100% real y que hay otros ángulos muy enriquecedores y muy interesantes. Segundo, cosa que nos aportan los lazos débiles. Las personas que son pertenecientes a lazos débiles trabajan en sectores diferentes, con lo cual tienen experiencias diferentes, tienen vivencias diferentes, se relacionan, como decía, con gente diferente, y al ser sectores nosotros no tenemos por qué estar encasillados. Al estar en otros, Alex, bueno, bienvenido, al estar en sectores diferentes, la visión del mundo es diferente, es otra visión de la experiencia profesional. Alejandro Cobo, bienvenido. Entonces, al aportarnos en las conversaciones con esas personas que son lazos débiles, que no piensan, no tienen la mente y la estructura, hola Antonio, dice Alejandro, hola Alejandro, bienvenido, no tienen la estructura mental y la visión y la experiencia como nosotros, nos enriquecen en cuanto a que nos dan posibilidades de crear cosas que no se nos habían ocurrido. La mente de pronto tiene aportaciones con las conversaciones con ellos que generan ideas, generan propuestas, generan enfoques que nos aportan mucho valor. Eso es ineludible. Hola Luis RMZ, bienvenido. Eso es la segunda. La primera, las personas que no conocemos. La segunda, que trabajan en sectores y nos aportan ideas. La tercera, acceden a información diferente. Como trabajan en sectores diferentes y se relacionan con personas diferentes, de pronto acceden a información sobre negocios, sobre ofertas de empleo, ideas profesionales o desarrollos que nosotros no conocemos, y que de pronto nos pueden abrir caminos, nos pueden abrir posibles clientes, nos pueden abrir posibles socios, nos pueden abrir a posibles ideas que nos aportan mucha información, o incluso gente que está haciendo cosas que pueden ser complementarias a las nuestras. Luis RMZ dice, ¿qué opina del branding? Hoy estamos hablando de networking. De branding, el branding hablaré de él en otro momento. Estoy escribiendo una guía que se llama Guía de Marca Personal y Networking, y precisamente el branding es importante en ello. J. Navarro 86, bienvenido de nuevo. Te ha debido caer antes, estas cosas ocurren en las conexiones online. Entonces, la primera hemos dicho lo que nos aportan lazos débiles, las personas que no conocemos. La segunda, trabajan en sectores que no conocemos, con los cuales nos pueden dar ideas. Y la tercera es que nos dan pueden acceder a información diferente de negocios, de profesionales, proyectos, empleos. Hay un montón de cosas que son lazos débiles. Vale, ¿y dónde encuentro esas personas de lazos débiles? Pues moviéndote en círculos diferentes a los que te mueves. Es decir, tú habitualmente, por tu profesión, te relacionas con los mismos, los que están dentro. Si alguno de vosotros, no sé, se dedica al e-commerce, pues habitualmente, a lo mejor no, a lo mejor ninguno no, pero bueno, creo que alguno se dedica a temas de e-commerce.
quiere decir que la mayoría de las personas con las que se relaciona son del sector de e-commerce, de una u otra forma, pero el sector e-commerce. Ahora, ¿por qué no relacionarte con personas que son del sector calzado? ¿Por qué no relacionarte con personas que son... ¿En qué momento aconsejas hacer el networking y en qué cantidad? Dice Alejandro Cobo. Tú un poco, Javier Cuervo. No me había caído yo, Javier, que tú te dedicabas al e-commerce. No me... Creo que has captado mi indirecta, por poner un ejemplo. Eventos donde está el público objetivo. Perdón, la pregunta que me has hecho antes. ¿Cuándo hacer networking? El networking se hace las 24 horas del día. Las 24 horas, si aprendes y entra el filtro de cómo se hace el networking, se aprende cómo desarrollarlo y para qué, que es aportar valor al otro. El networking lo haces con cualquier persona que te relaciones, desde el pescadero cuando vas a comprar, que yo también voy a comprar, cuando subes al autobús, cuando vas a pagar el parking, cuando vas a un evento. El networking es una forma, es unas gafas de un color que ya te enseña cómo hacerlo, con lo cual yo lo hago 24 horas. Donde voy, hago networking, o trato de hacer networking. Una vez es más posible y otras no. Ahora estamos haciendo networking, efectivamente. De hecho, en más de una conexión, en más de una emisión ha habido, lo decía Javier Cuervo, que ahora estamos haciendo networking, en más de una emisión ha habido conexión entre dos personas que no se conocían y que estaban participando en la conversación con nosotros, y al final han acabado conectando en Twitter. No ha ocurrido ya una, sino ya nos ha ocurrido en varias ocasiones. Entonces, ¿dónde encontrar a esos lazos débiles que nos aporten todo lo que yo decía? Bueno, pues tienes que ir, una de las cosas principales es ir a eventos diferentes, ver dónde se relacionan. Frenchy Galicia, bienvenido. ¿Dónde se relacionan esas personas? ¿En qué círculos? Vete a cosas que no sean. Yo he ido a eventos de medicina, he ido a eventos de diseño gráfico, que no tiene por qué ver conmigo. He ido a eventos muy diferentes, internacionalización de empresas. Yo ahora mismo no estoy internacionalizando mi empresa. Algún día alguno de los proyectos lo haré. ¿Existe alguna relación entre el marketing digital y el networking? Sí, son complementarios. Luis RMZ, sí existe. El marketing digital, el networking es tanto personal como digital. Hay las dos. El problema es que muchas veces confundimos y nos centramos solamente en el networking digital. El marketing digital está enfocado en hacer marketing. El networking puede utilizar todo el mundo digital, pero no con enfoque de marketing. No con enfoque de marketing. Si lo utilizo con enfoque de marketing, entonces utilizo a las relaciones como herramientas. Y ese es uno de los graves errores del networking digital, que ocurre mucho en las redes sociales. Ese es uno de los grandes errores que ya hemos tratado y seguiremos tratando porque es muy, muy importante. Entonces, ¿dónde me relaciono? Bueno, pues si me quiero relacionar con otras personas, las universidades, institutos hacen centros de negocios, hacen eventos de mucho tipo. ¿Cuál es el objetivo final del networking? El objetivo final del networking es, yo tengo una definición del networking, ahora la comentamos. Decía que en los institutos, universidades, centros de negocios hacen eventos de mucho tipo con las profesiones o las relaciones, con los centros de negocios, por las empresas que tienen o con las que se quieren relacionar. Vete a algunos de esos eventos, la mayoría de ellos son gratuitos, y empieza a relacionarte, empieza a conocer personas de esos otros sectores. Daniel Morrones, bienvenido. Empieza a relacionarte y a hacer conexión con personas que tú no conoces, que no se dedican a lo tuyo. Simplemente trata de conocer, no de tratar de vender. Ya hemos insistido en esto muchas veces en los eventos, en lo que hablamos de networking. Los networking en España aún no he logrado conectar, son muy diferentes a los de Estados Unidos, dice Alejandro Cobo. Sí, cada país tiene sus características, cada uno tiene sus características. En España tiene se hace mal el networking, en mi opinión, en mi humilde opinión. No se aprovecha todo lo que se podría aprovechar, ni por los organizadores ni por los asistentes.
Adrián Griu, bienvenido. GMU, perdón, es que no veo bien, como la letra es tan chiquitita, hasta con las gafas. Ya cogeré el truco. Cuando quieras hablamos de ello, Alejandro, cuando quieras. Rocío Villalpolo, te has debido caer y vuelves, pues bienvenida de nuevo. Entonces, hay que ir a ese tipo de eventos, es el mejor sitio, porque ellos se reúnen y si no, busca profesiones a las cuales que no tengas nada que ver. Y mira, a ver, Ramiro D, bienvenido. Y en esas profesiones, mira, asociaciones profesionales que organizan eventos abiertos donde se puede ir, se aprende de los ponentes, pero luego siempre hay un cóctel, un vino, un canapé, y ahí es donde hay que trabajar profesionalmente el networking para relacionarse. ¿Cuál es el objetivo de ese networking? Conocer, simplemente relacionarte con ellos, aprender y tratar de aportarle valor. Esa es la base del networking. No me canso de decir, la base del networking es tratar de aportar valor a la otra persona. Y se aporta de muchas formas. Podéis mirar otros